Jóvenes, vamos a seguir ahora con el otro PPT, que es los medios de protección del dominio. Ya algo hemos dicho con respecto a la acción reivindicatoria, y ahora sí que lo vamos a ver un poco ya más sistemático, en forma más sistemática. ¿Mm? ¿Cómo se protege el propietario respecto a la cosa que es de su propiedad? Fundamentalmente a través de la acción reivindicatoria. También hay otra acción propia del propietario, que es la acción negatoria. Y posteriormente las tengo incorporadas dentro de la protección del dominio, pero son más propias, sin perjuicio que la utiliza también el propietario, la acción publiciana y los interdictos posesorios. Digamos desde ya, adelantemos que los interdictos posesorios son la protección básica y preliminar ante cualquier acción de la pérdida o amenazas de la posesión. De la posesión. La posesión la vamos a ver seguidamente en una diapositiva. Pero lo que nos convoca ahora es los medios de protección del dominio. Veremos la acción reivindicatoria que está en estos párrafos del profesor Petit, Unman y el profesor Samper. Vamos a ser complementada por video del profesor en caso de que ustedes tengan alguna duda, alguna consulta, y videos de YouTube. Ese video es bastante bueno y muy claro, que sirve también para que resuelvan ustedes sus consultas que tengan. Veamos la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria se encuentra consagrada al día de hoy en nuestro Código Civil, y está en el artículo 889. Y hay otros 3 artículos más que están relacionados con el concepto del artículo 880. Pero aquí lo que me tienen que aprender para el examen final es el 889, o sea, el concepto de acción reivindicatoria. Y hace una similitud con la acción de dominio, en la que tiene el dueño de una cosa singular, del que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirse. Adelantemos que este concepto no es exactamente igual al que está en el derecho romano, porque en el derecho romano, como lo vamos a ver, al interponer la acción real, la acción reivindicatoria, la acción real en Roma tenía la cláusula arbitraria, es decir, el demandado podía resultar absuelto si restituía la cosa, si no, se aplicaban las reglas generales y iba a ser condenado. ¿Qué es la acción reivindicatoria? ¿Cuál es el contexto dentro de eso? Nos señala el profesor Petit, es la principal acción real, porque es la sanción del derecho más completo que se pueda tener sobre una cosa, el derecho de propiedad. El propietario civil es aquel que se vale justamente de esta acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad es el derecho más absoluto, perfecto y completo que se pueda tener sobre una cosa. Protege al propietario no solo frente a una usurpación o una pérdida total, sino también frente a actos que perturben el ejercicio de las facultades del derecho de dominio, que ya vimos en clase anterior. Ahora, como ya les señalé, normalmente antes de interponer una acción reivindicatoria, es útil interponer un interdicto posesorio. Interdicto posesorio para recuperar la posesión que perdía, porque es más fácil probar ser poseedor que ser propietario. Vamos a dejar hasta ahí nomás, simplemente vamos a anunciar por qué es en un principio es mejor interponer un interdicto posesorio que una acción reivindicatoria. Pero tienen relación desde ya, les adelanto, y es pregunta de examen, es más fácil probar, les insisto, ser poseedor que ser propietario. Partamos por un concepto. La acción reivindicatoria es la acción que ampara al propietario civil contra el tercero que posee ilícitamente y que tiende a que se le reconozca su propiedad. Y en consecuencia, que se le restituya la cosa,
o se le pague el precio de ella. Es, en términos más simples, más amplios, es la acción del dueño no poseedor contra el poseedor no dueño para que se le restituya su propiedad. Ahora, ¿cuál es su finalidad? La finalidad primaria es restablecer la propiedad, fundamentalmente la posesión de una propiedad perdida. Aquí está. Es permitir al dueño hereditario, o sea, al dueño civil, recuperar la posesión de ella frente a un tercero que la retiene. Ya fíjense, estamos hablando del derecho del propietario civil, propietario hereditario, de tal forma que el propietario bonitario, el propietario peregrino o el propietario provincial, que vimos en las clases de propiedad, no pueden ejercer la acción reivindicatoria. No pueden ejercer la acción reivindicatoria. Lo que sí pueden ejercer, por ejemplo, el propietario bonitario es la acción publiciana, pero la acción publiciana no tiene como la ficción, recuerden, de haber transcurrido el tiempo de usucapión. Bueno, la finalidad es permitir al dueño civil recuperar la posesión de ella frente a un tercero que la retiene. Vale decir, lo que se persigue es que se reconozca su propiedad y en consecuencia se le restituya la cosa. Debe restituirse la cosa en el Estado y con todos sus frutos y sus accesiones, sin perjuicio de distinguirse según la buena o mala fe del poseedor. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al tema que si se acoge la acción reivindicatoria. ¿Cuáles son los legitimados activos? O sea, ¿quién es el demandante y quién es el demandado? Legitimado activo es el propietario hereditario, el propietario civil que ha sido privado de la posesión de la cosa. Es el quien, por tanto, demanda en el juicio. El legitimado pasivo demandado, esto es contra quien se dirige la acción, es el actual poseedor que no es el dueño de la cosa. Vale decir que la posee con ánimo de señor y dueño, excepcionalmente un mero tenedor. Digamos algunas cosas. A ver, respecto al legitimado activo, que es el propietario civil. El propietario debe haber sido desposeído de la cosa sobre la cual recae el derecho de dominio, porque la acción está dirigida a su actual poseedor y el objeto es que este poseedor le restituya al verdadero dueño. El legitimado activo, vale decir, el demandante, el propietario demandante, tiene que ser ciudadano romano o latino o peregrino con el jus comercio. El demandante debe acreditar, probar durante el juicio reivindicatorio que es propietario de la cosa y que el demandado tiene la posesión de la cosa sobre la cual recae la acción. El dominio, ahí lo vamos a ver, se prueba por la usucapión, y si no se ha completado el tiempo puede agregar la de su antecesor si es de la misma clase, ambas de buena fe. ¿A quién hay que demandar? Al poseedor civil, que es el que tiene la cosa como señor y dueño actualmente. Vale decir, por ejemplo, al que adquiere una cosa a non domino, o sea, de un no propietario, o que es justamente el que tiene la cosa como un señor y dueño, o sea, que él cree perfectamente que es dueño de la cosa, pero en realidad, y la tiene naturalmente de buena fe. La acción reivindicatoria sea únicamente a favor de quien se presenta como propietario civil y en contra del poseedor. El propietario tiene la legitimación procesal activa, el demandante, y el poseedor la pasiva. Esta necesidad que el demandado sea el poseedor sí hizo que antes del ejercicio de esta acción se reclamara con el interdicto posesorio correspondiente, de modo que el que vencía en el interdicto quedaba como poseedor. Vale decir, insistimos con la idea primaria y que todavía no hemos desarrollado, que el interdicto hace que el demandante se quede con la posesión y ¿y por qué? Porque seguramente si ejerce la acción reivindicatoria va a tener que probar que es propietario. En cambio, cuando ya es poseedor, y el poseedor, como veremos al ver la posesión, el poseedor se presume dueño. Se presume dueño. Los requisitos del demandante ya lo hemos visto, ¿no? Excepciones respecto al demandado. En el segundo párrafo de esta diapositiva nos señala que el demandado es el actual poseedor. ¿Mm? Normalmente, la regla general es que hay que demandar al poseedor civil, el que tiene la cosa como señor y dueño. Por excepción,
Se permite demandar al que no es poseedor de la cosa, es decir, se puede dirigir contra el mero tenedor. Por ejemplo, el arrendatario, el que tiene una cosa, el mero tenedor, es el que tiene la cosa, pero reconociendo derecho ajeno. O sea, por ejemplo, el arrendatario, que arrienda una cosa, pero él sabe que la posee, pero no es dueño, él sabe que esa cosa pertenece a un tercero. El mero tenedor, para evitar tener que indemnizar al dueño, debe señalar el nombre del poseedor de la cosa. Por eso se le demanda también al mero tenedor. Fíjense que también se puede demandar al que finge ser poseedor para proteger al verdadero poseedor, o sea, un poseedor ficticio. Y así el pleito se siga en su contra, dando tiempo necesario para que el verdadero poseedor pueda usucapiar. O sea, se puede, al que dolosamente tiene la cosa, eh, puede también dirigirse la acción reivindicatoria. Aquí sí, el demandado que finge ser poseedor para proteger al verdadero poseedor y le da tiempo para usucapiar, debe, si se acoge la acción reivindicatoria, debe indemnizar de perjuicio al propietario. Pero le queda salvo a este propietario iniciar la acción reivindicatoria contra el verdadero poseedor cuando lo individualiza. Esta demanda es válida ¿para qué? Para interrumpir la usucapión del que está poseyendo realmente la cosa. También se puede demandar al que dolosamente deja de ser poseedor antes de la litis contentación, haciendo pasar la cosa a manos de terceros. Esto con respecto a los legitimados activos pasivos, es decir, demandante y demandante. Objeto. La pregunta es, ¿qué se puede reivindicar, digamos? Pueden ser reivindicadas las cosas susceptibles de propiedad privada. Cosas corporales, muebles o inmuebles que están en el comercio humano y que tengan una existencia independiente. Ahora sí, tienen que ser individualizadas, singularizadas. También se puede reivindicar la parte indivisa que la persona puede tener en común, o sea, la copropiedad con otro propietario. Elemento fundamental, digamos, de la acción reivindicatoria es que la cosa que se reivindica debe estar plenamente individualizada. De lo contrario, el juez va a tener dudas sobre la cosa que se quiere restituir. Hablemos un poquito de la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde probar estos hechos? Al demandante. ¿Y cómo es el demandante? Vale decir, al propietario equiditario, quien deberá acreditar su calidad de tal. Esto de la prueba, de probar que es propietario, es sumamente difícil, porque ¿cómo probaba un ciudadano romano que era propietario si había adquirido, por ejemplo, la perrita Aramis sin ningún tipo de formalidad en el mercado? Como era tan difícil, tenía que probar que el que vendió también era propietario, y a su vez el que le vendió al que le vendió también era a su vez a su propietario. Entonces, esto era lo que se llamaba la prueba diabólica, o sea, había que probar hacia atrás los anteriores propietarios. Entonces, era mucho más fácil, ¿sí? Desde el momento en que uno estaba en posesión, o sea, a través de un interdicto posesorio. Bueno, pero se probaba, ¿cómo se probaba? Se determinaba que era propietario a través de la usucapión. No era necesario, que dice la diapositiva, remontarse hasta aquel que adquirió originalmente el dominio de la cosa, pues puede recurrir a la usucapión. ¿Y qué se prueba? ¿Se prueba que es propietario? Sí, se puede decir que es propietario, pero fundamentalmente se prueba que ha sido poseedor. ¿Por qué? Porque el poseedor se reputa dueño. Esa es una presunción que puede admitirse prueba en contrario. Que se la ha poseído por el tiempo y cumpliendo los requisitos que la ley establece. Pero la carga le corresponde al demás. Y aquí nos completa la idea el profesor Petit. Y explica por qué basta o es más conveniente probar la posesión y que se ha sido poseedor de la cosa durante determinado tiempo, un año para los muebles y 2 años para los inmuebles, y que por uso campeón se ha llegado por posesión a ser propietario. Entonces se simplifica la tarea del demandante, pues le era suficiente probar que había poseído la cosa en virtud de un justo título durante el tiempo requerido para uso. ¿Qué es la sentencia? Aquí es importante porque muchas veces los alumnos no entienden qué es lo que se busca al entablar la acción reivindicatoria.
La acción reivindicatoria, digamos, es una acción civil en cuya fórmula se ordena al juez que condene al demandado, o sea, que lo que se busca es que se condene al demandado. Pero además tiene una cláusula arbitraria, en que el demandado puede resultar absuelto si es que restituye la cosa, pero el demandado perfectamente puede aceptar la condena y quedarse con la cosa. No está obligado a restituirla. Se le da la alternativa de ser absuelto si es que devuelve. Si es que devuelve. ¿Por qué? Porque como tiene cláusula arbitraria, además está condenado, va a ser condenado a una pena que el actor va, con anuencia del juez, va a determinar mucho más alto, como invitando al demandado que restituya la cosa, ¿no? De la sentencia. Si el demandado restituye, a través de la cláusula arbitraria, sale absuelto. Si prefiere quedarse con la cosa, saldrá condenado a pagar la cantidad que el actor determinó mediante juramento, que la cosa valía para él, en lo cual puede incluir su valor afectivo. O sea, incluye no solamente la cosa valga. Si yo, por ejemplo, pierdo en el caballo Saratoga, que ya es muy querido porque lo he nombrado todo el primer semestre, lo pierdo y alguien lo tiene, yo voy a ejercer la acción reivindicatoria y voy a pedir que se le condene a la persona por mi caballo. Pero no voy a pedir el valor del caballo, los 1.000 sestercios, sino todo el cariño que tengo, o sea, el cariño que yo tengo por el caballo Saratoga, que me ha servido como instrumento de tratar de explicar las instrucciones romanas a mis alumnos, vale 3.000 sestercios más, o sea, en total voy a pedir 4.000. El caballo vale 1.000, ¿no? Y eso me lo pueden aceptar. Entonces, naturalmente es una invitación al demandado a que me acepte y me restituya el caballo acogiéndose a la cláusula arbitral. Pero ¿qué sucede determinadamente si es que se desestima o se acoge a esta pregunta? Bueno, si se desestima, el poseedor sigue siendo poseedor de la cosa, pero si se acoge, va a tener que ser condenado o nos vamos a poner en el caso ahora en que se acoge la acción reivindicatoria, pero el demandado prefiere ser absuelto y restituir la cosa. Y nos entramos al tema de las restituciones. O sea, ¿qué es lo que debe efectivamente restituir? ¿Debe restituir la cosa así sin más? No. Debe restituirla con los frutos y va a depender mucho también de la mejora. Y para lo cual, en cuanto a las restituciones, vamos a tener que hablar del poseedor de buena fe y poseedor de mala fe. Y esto lo tenemos que integrar con la primera clase, cuando hablábamos de los frutos civiles y naturales. Veamos. Restitución. Si el demandado decide restituir, debe hacer la restitución de modo adecuado a juicio del juez. En principio, el demandado debe restituir la cosa con todos sus frutos y accesorios, y puede pedir el reembolso de los gastos hechos para el beneficio de la cosa. Para determinar qué gastos son reembolsables se clasifican en tres tipos: gastos necesarios, gastos útiles y gastos suntuarios. Recuerden, en el contexto nos estamos poniendo en el caso en que el demandado acepta la cláusula arbitraria y decide restituir la cosa y evitar ser condenado. Entonces, ¿qué cosas tiene que restituir? ¿Tiene que restituir solamente la cosa? No. Y esto es lo que estamos pidiendo: limitaciones a la restitución de la cosa. Porque el demandado puede pedir el reembolso. Si es que ha hecho gasto necesario, gasto útil o gasto voluntario. Vamos a ver cuáles son los que se devuelven. Los gastos necesarios son aquellos que requieren la subsistencia de la cosa. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una cosa, para evitar su deterioro, no sé, pues tengo un carruaje, tendré que echarle aceite para mantenerlo, o la fruta tendré que ponerla, o no sé, o el perrito tendré que ponerle una vacuna, ¿ah? En época de rabia, eh, o sea, o tengo un esclavo, tendré que vitaminizarlo para que pueda seguir trabajando. Son gastos necesarios para la subsistencia, o si se enferma voy a tener que recuperarlo, voy a tener que contratar un médico. Esas cosas, los gastos necesarios, puede pedir la devolución, pero vamos a ver si se lo acepta. Los gastos útiles, que son los que incrementan su valor. Por ejemplo, tengo un esclavo y mientras lo tenía en mi poder, el poseedor, antes de ser reivindicado por el propietario, le enseñé a hablar latín. Y gastos voluntorios, también llamados suntuarios de lujo, que son los que implican una erogación mayor al incremento del
del valor de la cosa. ¿No? Un gasto suntuario, no sé, lo- le enseñé el latín, pero no con cualquier profesor de Roma, sino que traje a un profesor de Grecia. ¿Era necesario? ¿Era un gasto útil? Podría ser ya un gasto suntuario. Entonces, vamos a ver qué restituciones se hacen al poseedor de buena fe y al poseedor de mala fe. Ya nos dice que el poseedor de mala fe nada. ¿Ah? El poseedor de mala fe debe restituir todos los frutos percibidos antes y después de la litis contel. El poseedor de mala fe es el que tiene la cosa así, entre comillas, a la mala. O sea, sabe que la cosa no es de él. ¿No? Sabe que la cosa. En cambio, el poseedor de buena fe es el que tiene la cosa, pero está convencido de que él tiene la cosa como señor y dueño. O sea, por ejemplo, le compra una cosa a mí, me compra el esclavo, pero yo no soy propietario del esclavo, yo se lo vendí. ¿Qué pasa con el comprador? ¿Qué pasa con NN? Bueno, él tiene la convicción de que lo compró bien, él no tiene por qué saber que yo no soy el propietario. En cambio, el poseedor de mala fe es aquel poseedor que sabe que yo le vendí el esclavo, pero sabiendo que yo no era el propietario real, no era el propietario real. ¿Mm? ¿Qué pasa con el poseedor de mala fe? Debe restituir todos los frutos percibidos antes y después de la litis contestación. Debe indemnizar todo daño que haya causado a la cosa y no puede exigir el reembolso de los gastos. Por ejemplo, si tiene una vaca, la vaca dio una cría, es un fruto percibido, antes y después de la litis tiene que devolverlo. Y tiene que indemnizar todo daño que haya causado a la cosa y no puede pedir el reembolso de ningún gasto que están en el párrafo primero. Distinta es la situación del poseedor de buena fe. ¿Ah? El poseedor de buena fe retiene los frutos percibidos antes de la litis contestazo. O sea, si tengo una vaquita, me da un ternero, si estoy antes de la litis contestazo, puedo mantenerlo. Pero debe restituir los posteriores a ese momento. Puede exigir el reembolso de los gastos necesarios y útiles erogados ante la litis contestazo. De los gastos posteriores a ese momento, puede exigir los que hayan sido necesarios para la producción de los frutos. Puede además retirar los bienes accesorios que se puedan separar sin detrimento de las cosas. Estas son las restituciones y tenemos, insisto, que relacionarlos con la clase número 1 en cuanto hablamos de los frutos, y una de las cosas que tiene que ver es a propósito, la importancia de lo que vimos de los frutos tiene que ver con los efectos de la acción reivindicatoria que aquí está. ¿Mm? Traten eh, de aterrizar todos estos conceptos a modo de ejemplo. Vayan craneando, porque en el tiempo de este periodo online vamos a hacer muchas preguntas así de aplicación, porque si no sería copiar y pegar. En cambio, si estuviéramos en clase presencial y les pregunto derechamente, dígame los efectos de la acción reivindicatoria que se acoge. Pero aquí tengo que emplear casos prácticos en la medida que tengamos online. Fíjense que además la protección del propietario no se queda simplemente en la acción reivindicatoria, sino que hay otras acciones que no necesariamente son exclusivas del propietario, sino que son otras, pero que tienen que ver con la acción reivindicatoria porque sirven para prepararla. ¿No? La acción exhibendo. Está en el profesor Guzmán, habla de ella a propósito en el párrafo 103, número 3. ¿No? Vamos a ver por qué. Es una acción personal con cláusula arbitraria y limitada a los muebles y se condena al valor de la cosa. Esto ya lo vimos a propósito de la acción ad exhibendo, lo vimos a propósito de la esclavitud, ¿no? Cuando se tenía, por ejemplo, como rehén a una persona libre y se la tenía como esclavo, ¿no? Se la tenía como esclavo. Entonces solicitaba al pretor que NN, por ejemplo, que tenía a esa persona libre, que la tenía como esclavo, y no podía ser, porque no se podía tener un esclavo, un ciudadano romano en Roma, se le pedía al pretor que lo exhibiera. ¿No? Esta es la famosa acción exhibendum, y ahí podría ser una acción personal. Se limita a los muebles. Caso, por ejemplo, del esclavo. Veámoslo. ¿Está legitimado activo? ¿Quién es el demandante en esta acción? Cualquier persona que tenga interés, entre comillas, en ver la cosa. Es decir, que le sea mostrado. Y ahí están los ejemplos. ¿No? El que quiere reivindicar,
al que tiene una acción noxal, ya la vimos también en el primer semestre, y al que puede entablar interdictus trui. El interdictus trui lo vamos a ver a propósito de la posesión. El interdictus trui es un interdicto posesorio, ¿no? Es un interdicto posesorio. Y es que en su origen se otorgó para conflictos de posesión de esclavos y se extendió posteriormente a todas las cosas más. Es un interdicto para retener la posesión. Un interdicto sumamente importante y pregunta también de examen. Este interdicto puede servir para recuperar la posesión o para conservarla, según triunfe el actual poseedor o quien la turbase, porque protege al que poseía más tiempo al año anterior al interdicto. Lo vamos a entender bien cuando veamos los interdictos como medios de protección de la posesión. ¿Quién es el demandado? ¿Es el poseedor civil o natural de la cosa o que dolosamente dejó de tenerla? Tiene cláusula arbitraria. En virtud de la cláusula, el demandado se libera de la condena exhibiendo la cosa ante el pretor, además de aceptar el juicio de exponerse que faltas de ortografía a una misión bona en caso de indemnización. ¿Cuál es la finalidad de esta acción? Sirve para preparar las acciones reales o personales que competen al interesado en que se exhiba la cosa. Porque lograr su objetivo enseguida entabla la que corresponda, por ejemplo, la acción reivindicatoria. Fíjense, la acción a que estoy viendo es una acción personal destinada a quien se requiere, en definitiva, que exhiba o que muestre la cosa que el día de mañana, a futuro, va a ser reivindicada. Por ejemplo, yo quiero reivindicar un esclavo, pero no estoy seguro que NN tenga ese esclavo, porque con una acción real yo me puedo dirigir contra el que lo tenga, pero no quiero saber quién lo tiene, para derechamente iniciar una acción real y por economía procesal, porque no voy a ir demandando a cada uno. Entonces, mando a buscar al último propietario, por ejemplo, y le digo, muéstrame al esclavo. Entonces, a lo mejor él me va a decir, no, yo no lo tengo, pero lo tiene tal. Y puedo yo iniciar la acción reivindicatoria. Hay otra acción del propietario, aparte de la acción reivindicatoria, que es la acción negatoria, pero esta tiene relación con la servidumbre. Lo vamos a ver a propósito de la servidumbre, pero ya lo estamos diciendo algunas cosas. Sea el propietario de una cosa contra toda persona que tente su propiedad, ejercitando una servidumbre sobre esta cosa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un predio, ¿ya? Yo tengo un predio y tengo un camino y de repente veo en transitar a determinados ciudadanos por ese camino interior a mi fondo, que es una servidumbre. Entonces yo le pregunto, ¿y qué hacen en mi fondo? No, esta es una servidumbre de paso. Yo jamás. ¿Y para qué servidumbre de paso? Sí, porque con esto me ahorro el camino para llegar, por ejemplo, a Roma. Oiga, yo no he dado jamás esta servidumbre para ustedes. O sea, lo que ustedes me dicen que esto es una servidumbre, en el sentido que yo tengo que aceptar que ustedes pasen por esta vía, porque ese es el concepto de servidumbre, yo esto no lo he otorgado. Y ustedes están, naturalmente, atentando contra mi derecho de propiedad. Ustedes ejercen una servidumbre que no es. Entonces, yo puedo iniciar una acción negatoria, con el fin de hacer contar que no tiene derecho. Poco importa que se trate de una servidumbre personal o predial. Vamos a ver también las servidumbres personales o prediales. Las servidumbres pueden dividirse en servidumbres reales y servidumbres personales. Las servidumbres reales son las servidumbres de predio urbano rústico. Las servidumbres personales, ahí está una de las más importantes, que es el usufructo, el uso, la habitación y el operar de serviorum, es decir, el trabajo de esclavos y bestias, para el caso del Lore. Carga de la prueba. El demandante debe probar su derecho de propiedad sobre la cosa que pretende libre de servidumbre. Esta prueba es suficiente porque aquel que justifique ser propietario debe suponerse que tiene todas las ventajas unidas de este tipo. Es al demandado que sostiene no estar libre de esta propiedad y que está limitada por una servidumbre establecida a su beneficio a quien pertenece a hacer la prueba, ¿ya? O sea, el demandante solamente prueba que es propietario. El que está alegando, y que este es un principio general del derecho que le corresponde probar las alegaciones al que las alega, es el demandado. El demandado que sostiene que está con una servidumbre es el que debe hacer la prueba correspondiente. O sea, la prueba aquí es doble. Efectos. Después de haber declarado quién es la parte que gana el proceso, el juez absuelve al demandado si el demandante no ha podido justificar su pretensión. Vale decir, si el demandante
no prueba que es propietario. Y si queda reconocido el derecho del demandante, el juez ordena al demandado de suministrar. Vale decir, está reclamando una servidumbre de paso, pero no estaba concedida esa servidumbre. Entonces, el juez ordena. Primero, cesar en el ejercicio de servidumbre. Si es servidumbre de paso, les prohíbe volver a pasar ahí. Reparar el perjuicio causado y restituir los frutos si al lugar. Reparar el perjuicio, o sea, para abrirme esta servidumbre de paso, rompieron ramas, me hicieron una especie de camino, me alteraron el campo para el sembrado, no sé. ¿Ah? Me cortaron un árbol de manzana, que esa manzana se quedaron con las manzanas que estaban en el suelo, que eran de mi propiedad, tienen que restituir. Pero además, fíjense, tiene otro efecto que no es menor. Dar caución de no lesionar en lo sucesivo la propiedad al demandante. O sea, la caución, y la vimos a propósito de los mecanismos extraprocesales del pretor. De tal forma que ustedes ya me dirán cuál puede ser, qué tipo de mecanismo extraprocesal es esta caución. Si el demandante obedece, queda absuelto. De lo contrario, se le condena a pagar una suma en dinero fijada según las reglas ya indicadas para la acción reivindicada. Hay otras acciones que están acá, que es la sanción del derecho de servidumbre, que las vamos a ver a propósito de la servidumbre, pero ya las tenemos en esta diapositiva simplemente para aspectos sistemáticos, para que ustedes tengan todas las acciones casi en un solo, en un solo PowerPoint, ¿no? Pero lo vamos a ver, les insisto, cuando veamos las servidumbres. La acción policial también está acá, pero es una acción propia de la protección de la posesión. Pero también la tengo acá para efectos sistemáticos de que ustedes tengan en un solo PowerPoint eh, lo que es todos los mecanismos procesales. Pero lo vamos a ver con detención en la protección de la posesión. Hasta aquí este video.